De nuevo, muy buenos días para todos. La mayoría somos parte del equipo de Fortex Realty, pero para los que no, mi nombre es Lina Monroy, yo soy broker de Fortex Realty y hoy tenemos un seminario muy chévere para aclarar términos y entender la historia y el presente del mercado inmobiliario para poder estar mejor preparados como realtors. Y no solo darles un mejor servicio a nuestros clientes, sino también para que cerremos más transacciones. Tenemos unos panelistas encantadores. Voy a contarles un poquito de ellos Muy bien porque parecidos. sí, la verdad es que sí. Bueno, aunque la mayoría conoce a Giovanni, también sé que hay algunas personas que de pronto no saben quién es. Giovanni es broker associate y también es mortgage loan originator por los últimos 22 años. Tiene muy buena experiencia. Ha ejercido esta actividad en varios estados donde ha vivido, aquí en Estados Unidos, desde Maryland, Virginia, y también en el exterior, en Sudamérica, por varios años. Giovanni además es un empresario y un profesional con extenso conocimiento en real estate, la mayoría sabemos eso, y contamos con mucha suerte de que esté en el Team Fortex, y bueno, muy agradecidos también porque siempre está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos para tener más transacciones y para aprender más de este negocio. Así que gracias, Giovanni, por estar acá con nosotros. Gracias por tenerme. Y Adriana también es Realtor y es Mortgage Loan Originator por los últimos 21 años y ha establecido su compañía de préstamos hace más de 15 años y hoy por hoy es Branch Manager y dueña de Branchway Financial en Coral Gables. Tiene extensa experiencia en el mercado internacional y local, graduada con un título de Relaciones Internacionales. Ha estado involucrada en muchos proyectos de ayuda a la comunidad y es una mujer súper profesional, dedicada a su empresa, a su familia, y también tenemos la suerte de que esté con nosotros el día de hoy para compartir un poquito de todo su conocimiento. Así que bienvenida, Adriana. Gracias, Lina María, un placer. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si empezamos, Giovanni, entonces con la reunión y tú nos haces una ilustración? Dame un segundito, yo acepto aquí unas personas que me toca hacer aquí como de todo. Tú nos haces una ilustración de lo que pasó en el 2008 y así lo podemos poner en perspectiva con lo que está pasando en el mercado actual. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? Ok, me parece muy bien. Quería antes de empezar, de verdad, decir que es un orgullo y un placer para mí compartir tarima, por llamarlo de alguna forma, con Adriana. Adriana la conozco ya hace un par de años, hemos trabajado juntos. De hecho, yo empecé mi carrera cuando aquí en la Florida como loan officer, empecé con ella. Ella fue la primera persona con la que yo coloqué mi licencia de loan officer. Entonces, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros y me enorgullece muchísimo que seas parte de esta reunión. Mil gracias, Gio. Me haces llorar. Yo que soy tan sentimental para todo. Thank you so much. Thank you. Bueno, como dice Lina María, la verdad es que para poder entender lo que está pasando, tenemos que entender qué pasó. El hombre no puede olvidar su historia porque está condenado a repetirla. La intención de hacer una pequeña ilustración de lo que pasó en el 2008 es para que cuando entremos, Adriana y yo, a hablar de lo que está sucediendo en este momento, ustedes puedan ver y visualizar y entender más fácilmente las diferencias tan grandes que hay entre lo que pasó en el 2008 y lo que está pasando ahora, y por qué decir ahora que hay una crisis, la palabra crisis, que se avecina inminentemente en el real estate, porque es un error utilizar esa palabra. Vamos a utilizar otras palabras para explicar cosas que sí pueden suceder,
pero no creo que haya no creo que vaya a haber una crisis. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes rápidamente para entrar en materia y Adriana, si no te molesta, yo voy a decir unas cositas aquí y te voy a pedir tu opinión también, que sé que es muy valiosa. Perfecto, Bueno, no hay problema. ¿ven todos mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, en el 2008, ¿qué hubo? Hubo una crisis inmobiliaria, hubo una recesión, hubo una crisis financiera. Tenemos que entender eso porque es que no le podemos echar la culpa, no podemos decir que hubo una crisis inmobiliaria. Lo que sucedió es que hubo una crisis financiera que generó una crisis inmobiliaria. Y la magnitud del problema fue tal que llegamos a una recesión económica, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo, y les voy a explicar por qué. Entonces, que recesión y crisis inmobiliaria del 2008, el problema se cataliza o se explota se revienta en el 2008, pero realmente el problema de la crisis financiera empieza en el año 2002-2003, cuando los bancos empezaban a ser muy creativos con sus préstamos y hacían préstamos del 100% o hasta el 105% del valor de la propiedad. Ariana, ¿te acuerdas cuando llegaba uno a la mesa de cierre y el cliente, en vez de traer dinero a la mesa, se iba con dinero para la casa? Exacto. No, y muchas veces, ahora toco en ese tema que estás poniendo, Gio, en el 2000, en esos años había también un préstamo de 125%. Estaba el préstamo del 125%. ¿Te acuerdas? Correcto. No tan común. Y hacían los préstamos también el 80-20. Exacto. Hipoteca por 80 y otra por 20. Correcto. Es súper alto, sí. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un periodo de 4 o 5 años con una forma de hacer préstamos muy agresiva, ¿sí? Se hicieron también, en esos años se hicieron muy populares unos préstamos de amortización negativa. Para los que no les tocó esto o no saben qué es cuando uno entraba haciendo un préstamo y donde en el pago mensual no solamente era interest only, sino que ni siquiera alcanzaba a cubrir los intereses del préstamo. Entonces uno terminaba cada mes, en vez de uno ir bajando el balance de la deuda que uno había prestado al banco, todos los meses se iba aumentando el balance de la deuda que uno le debía al banco. ¿Okay? En esos mismos años, la mayoría de estos préstamos eran un 3-1 ARM o un 5-1 o un 5-1 ARM. Habían otros tipos de préstamos. Adriana, ¿nos puedes explicar qué eran estos 3-1 ARM, 5-1 ARM y qué otro tipo de préstamo exótico había así y lo de las penalidades y por qué las personas se tenían que quedar con los préstamos por esas penalidades? Sí, definitivamente. Gio, vuelvo a tocar en el tema que hablaste de la amortización negativa. En ese tiempo había 4 opciones, en ese tipo de préstamo había 4 opciones de pagos. Interest only, Sí. el margen, el índice, full amortización por 30 años y amortización por 15. Normalmente, si a ti te llega un cupón de pago con 4 opciones, la persona va a coger mentalmente, normalmente, la opción. La más económica. La más barata, ¿no? Correcto. La más barata nunca, no estaban descubriendo ni interés y por eso se acumulaba todos los meses. Y eso fue el empezar de la recesión y el problema financiero en Estados Unidos. Correcto. Muchos de esos mismos préstamos, como dices, fueron un 3-1, un 5-1, un 7-1, hasta un 10-1, que quiere decir que por 3 años es fijo el interés y al 4º año te puedes subir hasta 2%. Exacto. Siempre sube. Igual sucesivamente es el 5-1, el 7-1 y el 10-1. Correcto. ¿Y qué sucedía? O sea, esos tipos de préstamos no es que fueran malos. Esos tipos de préstamos estaban inicialmente diseñados para inversionistas, para personas que estaban haciendo flipping, pero ¿qué sucedió? Las personas del común y corriente, el dueño que va a vivir su casa, pues también dijo, bueno, pues si el inversionista compra con ese préstamo, pues yo también. Y no alcanzaron a dimensionar el hueco financiero en el que se estaban metiendo al comprar una casa que primero
era mucho más cara de lo que realmente podían comprar. Entonces, una persona normal que podía haber calificado para una casa de 300,000, con estos préstamos terminó comprando una casa de $500,000 o de $600,000. Entonces, las personas naturales, normal, todo el mundo quiere vivir lo mejor posible, entonces no estoy criticando a nadie, sino que estoy expresando o explicando lo que sucedía. Entonces, ¿qué sucede? Como había tanta demanda por propiedades y propiedades nuevas y bonitas, porque los préstamos permitían que comprar casas caras, entonces los constructores, ni cortos ni perezosos, arrancaron a construir propiedades a diestra y siniestra, sin ningún tipo de prevención o de planeación o de proyección de ventas, nada. Ellos, eso parecían, los colombianos parecían como pan de bono caliente. Eso salían casas del horno y eso se vendían y se vendían y se vendían. Era realmente algo bien, bien loco. Entonces, ¿qué sucede? Eso estaba sucediendo entre el 2003 y el 2008. Entonces, ¿qué pasa? Ya a mitad del 2007, que las personas, los dueños de las propiedades, se les estaban venciendo esos 3-1 ARMs o esos 5-1 ARMs que estábamos hablando, y ya tenían que refinanciar su casa, pedían dos cosas. Uno, se habían dado cuenta, les había caído el 5, como se dice, de que no podían seguir pagando interest only payments. Tenían que empezar a pagar, a bajar su principal. Entonces venían donde uno como loan officer a pedirle un préstamo a uno para refinanciar su casa, y cuando ya se daban cuenta que el interés no era del 1%, sino que era del 5.5 o del 6% y era interés y principal, pues el pago le subía de $1,500 a $3,000 o $4,000 y ya no tenían cómo pagarlos. Exacto. No, y a ese punto debían tanto porque seguían pagando amortización negativa y seguían debiendo más. Correcto. Entonces, cada vez era más grande el hueco en el que estaban. Entonces, ¿qué sucede? Ya los inversionistas, entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezan cuando ya las personas dejan empiezan mejor a no pagar los préstamos, empieza a generarse una ola de préstamos que están en default. Cuando los préstamos están en default, voy a explicarles algo aquí, que hago un paréntesis para que me entiendan qué sucede con lo de que cuando yo digo que los inversionistas dejan de comprar préstamos. La mayoría de los bancos, cuando hacen un préstamo, generan el préstamo, empaquetan varios préstamos y se venden en la bolsa de valores. Hay otros lugares donde se vende o cómo se vende, pero para que me entiendan lo más simple posible, ¿ok? Entonces, los bancos venden los préstamos en la bolsa de valores, que los compran inversionistas privados. Esos inversionistas son personas de todo el mundo que quieren invertir en una economía como la de Estados Unidos, que normalmente es una economía muy sólida y muy estable. Pero entonces, ¿qué sucedió? A mitad del 2017, principios del 2007, perdón, y principios del 2008, que ya las personas estaban dejando de pagar sus préstamos, los inversionistas empezaron a no recibir ingresos de esos intereses. Al no recibir ingresos de esos intereses, pues ya no era tan atractivo comprar préstamos de hipotecas en los Estados Unidos. Pero entonces hay una relación muy, muy importante, y es de que el banco normal hace el préstamo, va y lo vende en la bolsa de valores, se lo vende a un inversionista y recupera esos fondos. ¿Para qué? Para volver a hacer otro préstamo. Entonces es una ruleta rusa, una rueda de Chicago que da vueltas y vueltas, y en el 2008 los bancos, ¿qué sucedió? Se quedaron ilíquidos. ¿Por qué? Porque ya nadie les quería comprar los préstamos que estaban haciendo y no tenían más capital para volver a hacer más préstamos. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Algo me queda faltando, Adriana, hasta ahí? ¿Quieres ayudarme con algo? No, estás bien. Además, acuérdate que ya los préstamos, como dices, estaban en default, ya estaban en foreclosure, la gente no estaba pagando.
Entonces no querían comprar, no tenían inversionistas para comprar esos tipos de préstamos. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué sucedió? El dinero dejó de fluir. Entonces, miren que aquí no es un tema del valor de las propiedades. Aquí es un tema de que hubo una actitud demasiado agresiva e irresponsable por parte del sistema bancario de Estados Unidos de cómo manejar el tema de los préstamos hipotecarios y el de no exigirle a las personas ni down payment, ni verificación de empleo, ni verificación de taxes. Yo me acuerdo, o sea, y Adriana también lo vivió. A mi oficina entraba una persona, necesito un préstamo, ¿por cuánto? Por 500,000. Ah, claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Pepito Pérez. Ah, venga, firme aquí, tenga sus $500,000. Era realmente así de sencillo. Había un préstamo muy famoso que era el Ninja. ¿Te acordás, Adriana? No Sí, income, no no junk. income was el Nina, había Stated Income, el CISA, el SIVA, el NINA. Había Sí, programas que era, básicamente yo decía, respira, tiene números sociales, estamos bien, podemos cerrar. exacto. Era realmente bastante irresponsable. Y bueno, y todos pagamos el precio por eso. Y Exacto. ahí es donde se genera la crisis inmobiliaria. Pero la crisis inmobiliaria, que ya vamos a hablar de eso, no es un hecho aislado. Es el resultado del mal manejo financiero de la banca en los Estados Unidos para el tema de las hipotecas. Exacto. Okay. Bueno, Lina María, ¿alguna pregunta? No tienes ahí. No, ya. No, todavía no, vamos muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la crisis inmobiliaria es cuando el mercado, en ese momento ya, en el 2008, el mercado se ve inundado de propiedades y los bancos no tienen la habilidad de prestar dinero para que las personas puedan comprar. Entonces, ahí sí hay una crisis inmobiliaria, pero esa crisis inmobiliaria se generó por la incapacidad de los bancos de seguir haciendo préstamos, no porque no hubiera más compradores. Compradores había por montones, pero ya los bancos no estaban prestando, sino ya necesitaban las personas poner el 30, el 40% de down payment, ya era otro tema muy diferente y muchos bancos simplemente desaparecieron. Simplemente desapareció, así como por arte de magia. Mucho banco simplemente desapareció. Y los dueños y los bancos se vieron entonces obligados a bajar los precios de las propiedades para poderlas vender. Entonces ahí es donde los precios de las propiedades bajan tan exageradamente, pero porque los bancos se manejaron mal, los bancos se manejaron mal, los constructores se manejaron mal, porque hicieron muchas unidades sin prever la demanda real sostenible en el mercado. Y nos encontramos en el 2008 con que hay una abundancia exagerada de propiedades y no hay compradores porque los bancos no tienen dinero. Y quiero hacer énfasis en esa partecita porque no es que los compradores desaparecieron, no, es que los bancos se quedaron sin flujo de dinero. ¿Ok? Entonces, este es como un resumen de qué fue lo que pasó en el 2008 y quería hacer este preámbulo para que Adriana y yo vamos a entrar a hablar entonces de lo que está sucediendo en el mercado actual y podamos ver las grandes diferencias que hay entre una cosa y la otra. Ok, volvemos aquí a la pantalla. Lina María, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, sí, déjame preguntarte, ¿qué sector de la población fue la más afectada con esa crisis inmobiliaria? Bueno, a ver, empecemos aclarando un punto. Al final del día, todos nos vimos afectados, pero realmente cuando los bancos dejan de existir, la población que más fue afectada en su momento fueron los profesionales, que por sus carreras tenían de pronto un ingreso más estable
y era la mayor población de dueños. O sea, la mayor cantidad de dueños estaba dentro del rango de los profesionales, porque con su sueldo fijo, con todo eso, les presentaba a ellos una estabilidad y los motivaba a hacer compra, a comprar su casa. Pero ¿qué sucede? Cuando estas personas se quedan sin trabajo, porque sus bancos desaparecieron, los fondos de inversión desaparecen, las compañías de seguro que también manejan fondos de inversión recortan y dejan, o sea, son mil. De hecho, en ese momento llegamos a tener más de 11 millones de personas sin trabajo, o sea, más de 11 millones de personas. Ahorita tenemos como 12 millones de personas sin trabajo, ¿ok? Pero ahorita tenemos 12 millones de personas sin trabajo no porque no haya nada que hacer, sino porque, bueno, por la pandemia, pues la economía se maneja de una forma diferente. Pero entonces, ¿qué sucedió? Los profesionales, los dueños de casas, fueron los que primero perdieron sus trabajos. Ellos dejan de comprar propiedades, el sector de construcción, todos los miles o millones de personas que estaban trabajando en la construcción, no solamente el obrero que ponía el clavo, sino la compañía de aire acondicionado, los electricistas, los arquitectos, en fin, todo eso se empezaron a quedar sin trabajo y después de ahí para abajo, pues todo lo demás, ya, los restaurantes, en fin, todo el mundo. Ya, Rafael, ya te doy espacio para una pregunta. Entonces, ¿quién fue el más afectado? Realmente el país entero, pero hubo un efecto dominó donde empezó todo por las personas de mejores posiciones, de mejores trabajos, y de ahí fue bajando al pueblo, fue bajando donde nosotros. Rafael, ¿puedes escribir la pregunta en el chat o necesitas hacerla? Lina María, ¿le puedes abrir micrófono? Ya le abrí. Giovanni, yo no viví acá en el tiempo de esta crisis, ¿no? Pero hay una relación también en el tema de que la propiedad estaba como sobrevaluada y mucha gente dejó de pagar porque realmente no era el precio de mercado de esa propiedad, sino que estaba mucho más abajo, y eso también afectó un poco todo este tema, ¿no? Pero ¿cómo fue exactamente eso de que la gente dijo, no, si la casa cuesta 600, me costó 600 y en realidad vale 300, yo no pago más esto y me voy? O sea, escuché mucho de que mucha gente como que soltó la propiedad porque no tenía un precio justo, pues, en el mercado. Correcto. Ariana, ¿quieres responder tú o respondo yo? Sí, definitivamente. En esa época hay varios factores. En esa época, y ahora muy diferente, obviamente. En esa época se habían sumido mucho los valores de las propiedades. Y los realtors, igual que los mortgage brokers como nosotros, influenciaban mucho en el valor de las propiedades. Teníamos contacto constante con el appraiser. O sea, si yo el teléfono llamaba al appraiser, tenía el valor de tanto, ¿me entiendes? Todos tenemos culpa porque eso pasó across the board. Eso no solamente pasó con los realtors, todos llamábamos y decían, no, pero ¿cómo me llegas a 350? El sales price 370. Todos lo empujábamos. Y al empujarlo, obviamente creamos un false economy, una economía falsa, ¿no? Número uno. Número dos, el problema de los préstamos de amortización negativa. Entonces, más problemas creamos nosotros con esos tipos de préstamos. Al tener un valor inflado y unos préstamos con amortización negativa, iba a haber problemas. O sea, nadie lo veía porque todo el mundo estaba ganando dinero, estábamos viviendo muy bien y todo, pero iba a haber problemas en el futuro. Es inevitable. Pero evidentemente el valor era una cosa muy grande. Correcto. Pero también hay que tener claro de que esa frase que tú estás diciendo, Rafael, fue después en el 2008, no durante entre el 2002 y el 2007, 2008, todo el mundo era feliz pagando lo que pidieran, porque los intereses eran tan bajitos que pues, no importaba. Entonces, en el 2008, cuando ya se acaba el dinero, que ya las propiedades nadie las está comprando, que hay que bajar los precios para poder vender las propiedades, es cuando sucede lo que tú dijiste. Pero cuando la economía estaba en forma vertical subiendo, nunca hubo problemas de que la propiedad valía más de lo que estoy pagando más por la propiedad de lo que realmente vale, ¿no? Nadie decía eso. Nadie decía eso. Ok. Bueno, no sé si Lina María, ¿hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o continuamos? Bueno, no, gracias por esa explicación de los dos. Ahorita no,
recuerden que pueden ir haciendo las preguntas en el chat porque a veces no los vemos y levantan la mano. Entonces pueden ir preguntando por el chat. Vamos a continuar con entender un poquito más lo que está pasando ahorita en el 2020 y 2021. ¿Y qué tal si hablamos un poquito del término de forbearance y cómo está ayudando o perjudicando a los dueños y al mercado inmobiliario en general? Ok. Giovanni. Le O pregunto Adriana. a Adriana. Adriana. Ok. Bueno, el tema de forbearance básicamente es decir, obviamente estamos viviendo momentos no normales. Hace más de 100 años que no tenemos una pandemia en este país. Tienen que entender que el problema que tenemos en este país en esencial no es una crisis financiera. En este momento es una crisis de salud. ¿Me entiendes? Entonces, el forbearance en sí lo que quiere decir es que el banco te está dejando de no pagar la hipoteca por 3, 6, 9 o hasta 12 meses. Y muchos bancos lo que están haciendo que esos 3, 6, 9, 12 meses lo están poniendo al final de la hipoteca. Entonces, a vez de deber 30 años, vas a ver ahora 31 años. O algunas de las propiedades o de los bancos están haciendo agreements que dice, ok, me atrasé 3 meses, pero ya volví a trabajar. De los 3 meses son $3,000 al mes, debo $9,000. De esos $9,000, en los próximos 3 meses me lo van a poner poco a poco, o los próximos 12 meses me lo pueden poner. Hay muchos arreglos en este momento con los bancos de un forbearance. En referencia a cómo eso afecta a la economía, en ese momento no se puede ver un efecto todavía, o sea, porque no han entrado, y vamos a conversar sobre eso un poquito más tarde, en referencia al foreclosure, o sea, ya en el momento que tú llames al banco y le dices al banco, ya yo puedo empezar a pagar, estoy trabajando, vamos a hacer un arreglo, está el forbearance y está el modification, que es otra cosa que pueden hacer, ¿me entiendes? En el momento que no puedas cumplir con el forbearance agreement, que dice, ok, después de los 12 meses tengo que empezar a pagar, o después de los 3 meses voy a hacer un arreglo, o voy a hacer una modificación, después de ese término que tú entres en un arreglo con el banco, en cual no lo puedas cumplir, entonces ya hay acción legal del banco. Correcto. Por eso en ese momento no ha afectado en realidad mucho la economía. En la Florida hay 9.4 millones de personas en forbearance. En la nación, 7.1 en este momento. Correcto. Es que lo interesante de esto es que, primero que todo, ni Adriana ni yo tenemos una bolita mágica para saber realmente qué va a pasar, pero evidentemente llevamos tantos años en esto y estamos metidos en el negocio a tal nivel que podemos tener un mayor entendimiento. Y una cosa que es importante poner en perspectiva en este momento, y la palabra del día es perspectiva, porque tenemos que poner todo en perspectiva, es de que cuando en marzo revienta la pandemia, en abril el gobierno saca, en abril o a principios de mayo, el gobierno saca lo que es el CARES Act. Entonces, cuando el gobierno saca el CARES Act, una de las cosas que esa ley trae consigo era de que se iban a suspender los evictions y los foreclosures por un periodo de 3 meses, porque supuestamente para el mes de julio la pandemia iba a ser una cosa del pasado, pero no fue así, ya todos lo sabemos. Enos aquí, 7, 8 meses después, y estamos peor que cuando estábamos en marzo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? El gobierno extendió el tema de no evictions y no foreclosures. Entonces, cuando los bancos arrancan con el tema de los forbearance, me acuerdo yo de Adriana, corrígeme si estoy equivocado, en lo que fue en el mes de mayo, había penalidad para refinanciar si la persona había aplicado en forbearance. Correcto, correcto. Y ya no. Y todo eso está cambiando. Y todo eso está cambiando. O sea, no hay una regulación específica que los bancos en general tienen que seguir. O sea, cada banco está manejando sus situaciones diferentes. Ahora, aunque estés en forbearance, aunque ya no hayas pagado 3 meses o 6 meses, puedes refinanciar siempre y cuando pongas el pago al día. Correcto. Con la refinanciación hay que poner el pago al día. Exacto. Y no te están reportando al crédito tampoco. Correcto.
te lo dice que COVID-19, pero no te están reportando como que estás tarde 30, 60 días. Exacto. Entonces hago ese punto porque el cómo nos va a afectar el forbearance positivo o negativamente, como lo dice Adriana, pues todavía no sabemos y no hay todavía un proceso de foreclosures, pero tampoco sabemos qué va a hacer el gobierno ahorita en noviembre o en diciembre, porque supuestamente eso termina el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero del 2021 sí se van a reactivar los foreclosures y los evictions. Pero entonces, ¿qué va a pasar en estos próximos 2 meses? No es solamente las predicciones que uno tenga, sino que también tenemos que estar pendientes de lo que hace el Congreso, de qué decisiones toma el Congreso para uno poder ir dándose una idea de por dónde va yendo la economía. No es un tema de blanco y negro, y eso es lo que yo quiero que la gente que está en esa reunión el día de hoy entienda, de que no es que vamos a estar siempre subiendo en la economía. Tampoco es que vamos de para abajo en la economía. No es de que el 1 de enero, cuando los forbearance ya se acaben, supuestamente, entonces ya el 2 de enero ya van a haber 2 o 3 millones de propiedades en foreclosure y 2 o 3 millones de personas en evictions. Eso no funciona así. Una de las cosas más importantes en el real estate y por qué es una inversión tan segura es porque los cambios económicos en el real estate normalmente toman meses y hasta años en que sucedan, y le da tiempo a las personas de hacer ajustes, y le da tiempo al gobierno de hacer ajustes también. Entonces, mi opinión con lo de la forbearance es de que, concuerdo con Adriana, no creo que vaya a ser el fin del mundo el tema del forbearance, porque los bancos al principio decían que tenían que pagar todo cuando se cumpliera el periodo de forbearance, pero ya hay bancos que están diciendo que pueden agregar ese valor de forbearance al final del préstamo, porque a los bancos tampoco les conviene irse en guerra con los dueños y que los dueños simplemente opten por no pagar, porque el banco pierde mucho más yéndose en contra de los dueños que negociando con los dueños. Entonces hay que manejar ese concepto ahí también. Sí, y acuérdate, Gio, que esos son, como se dice en inglés, unprecedented times. Correcto. No ha pasado esto en años. O sea, nadie sabe. O sea, yo sé que es crítico, pero nadie sabe lo que está pasando. O sea, la pandemia es algo nuevo para todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que ir acoplando a esa situación y a ver cuál es la mejor forma de ayudar a los consumidores. Correcto. Excelente, gracias. Giovanni, ahorita mencionaste el término de eviction. Acláranos un poquito cómo afecta el mercado. Bueno, esa pregunta me encanta. A ver, las noticias no son fake news, como dice Trump, pero sí son amarillistas. O sea, lo que vende es el miedo, lo que vende es el pánico y en fin. Es cierto, es absolutamente cierto de que hay muchas personas muchos inquilinos que han dejado de pagar sus rentas. Eso es real, eso es indiscutible. Y eso lleva a que haya muchísimos propietarios haciendo fila para hacer una demanda de un eviction. Pero miren que acabo de utilizar la palabra haciendo fila. Como todo está parado, todos los procesos de evictions que se sometieron se detuvieron, y los que puedan hacerse no los están aceptando. En enero, cuando empiecen a aceptar los evictions, si es que empiezan a aceptarlos, porque no sabemos si eso es verdad o no. Y quiero hacer una aclaración. Hay ciertos atenuantes, ciertas razones por las cuales los evictions sí los están procesando. Hay ciertas cosas, pero los evictions que sean por el no pago de renta, porque por el problemas de COVID-19 no los están aceptando. Pero bueno, eso es tema para otra reunión. Pero cuando en enero arranquen las cortes a recibir las demandas de evictions, y entonces pasen de tener 20 demandas de eviction, 20 procesos, a tener 100, 200, 500, 1000 o 2000, ¿qué creen ustedes que va a pasar? O sea, el que llegó de primero
pues lo van a atender de primero de pronto, pero la demanda número 500 van a pasar un par de meses antes de que los puedan atender. Entonces, ¿qué sucede con eso? Por más que en enero empiecen a aceptar procesos de evictions, estoy completamente seguro que el gobierno, cuando ya vea la magnitud de las demandas que hay o los números de procesos de evictions que hay, estoy seguro que el gobierno va a tomar cartas en el asunto, porque si una cosa que quedó clara es de que en años anteriores, en la parte del 2008, el gobierno invirtió trillones de dólares ayudando a los bancos. Y ese dinero dejó de fluir en la economía. Ahorita el gobierno está inyectando billones de dólares en los seres humanos para que la economía fluya y el flujo de caja en la economía se mantenga. Entonces, Lina María, los evictions para mí son una realidad indiscutiblemente, pero una cosa es lo que tú ves en las noticias y es escalofriante ver la disparidad de números que ve uno en las noticias. Sale uno CNN y dice 10 millones de evictions, CNBC 30 millones de evictions, en fin, dependiendo del que esté hablando, tiene un número diferente. Pero al final del día, una cosa es las demandas de evictions que se hagan en la corte versus las que realmente salgan como evicted. Porque créanlo o no, más de la mitad de las demandas de evictions se arreglan antes de llegar al eviction. Entonces, va a haber un problemita ahí, pero creo que los números los están exagerando más de lo necesario. No sé, Adriana, ¿qué piensa? Sí, no, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo. Yo tengo muchos clientes y muchos amigos personales que tienen muchas propiedades y están en el mismo problema del eviction, y el moratorium se termina en enero. ¿Okay? Sin embargo, también he encontrado que muchos de los renters están pagando la renta. Correcto. A poquitos porque ellos tampoco quieren, o sea, la vida está inestable en sí, no tener estabilidad en su casa hace crear más problemas. Entonces, muchos de los inquilinos están pagando, aunque sea un poquito, poco a poco, para poderse quedar en su casa. Entonces, solamente el pagar para el proceso del eviction. No creo, en realidad, como dices tú, no creo que vaya a afectar mucho el mercado de bienes raíces en el aspecto de evictions, porque hay muchos evictions que se arreglan antes de llegar a corte. Hay mucha gente que se mudan, o sea, definitivamente es más atractivo para un inversionista comprar un dúplex que tenga sus inquilinos ya establecidos, que obviamente comprar una propiedad la cual tenga un problema de evictions, ¿me entiendes? Definitivamente. Pero no creo que va a afectar el valor de las propiedades. Correcto. Es que hay un principio básico y es la población. En la Florida somos ya el tercer estado más poblado de los Estados Unidos y pronto vamos a ser el segundo estado más poblado de los Estados Unidos. Y ni hablar de aquí del sur de la Florida. Entonces, por más que el landlord A, que tiene un inquilino que va a salir en eviction y lo saca como evicted, ese inquilino, ¿para dónde va? Para otra casa. Entonces el landlord B sacó al inquilino de él que estaba en eviction y va a recibir al inquilino del landlord A. O sea, simplemente lo que va a suceder es que los tenants van a empezar a pasarse de casa a casa para tomar una nueva renta y borrón y cuenta nueva y van a seguir pagando sus rentas porque ya no va a estar el tema de la pandemia necesariamente. Pero entonces, por más que hayan evictions, esas personas igual tienen que vivir en alguna parte. O sea que sigue habiendo una necesidad real de vivienda. Correcto. No es que se vayan a quedar desocupadas las casas. No. Ok. Perfecto. ¿Y qué tal si hablamos, Adriana, del término de mortgage foreclosure? Ok, los foreclosure, como todo el mundo, como había comentado anteriormente, en este momento hay más o menos 15 millones de propiedades nationwide, o sea, en todo el país que están en foreclosure. Pero a mí me parece que, como te digo, unprecedented times, esos no son momentos normales, una situación normal. Entonces, me parece a mí que a comparación al 2008, ahora
los bancos van a ayudar muchísimo a los clientes que están en foreclosure, en tratar de ayudarlos. Acuérdense que, como dijo Gio anteriormente, los bancos no están aquí para quitarle la casa. Los bancos están aquí para recibir pagos. Ellos generan ingresos de los pagos que ustedes le están haciendo al banco. So, ellos no hacen nada con tener una propiedad vacía, botar a usted de la casa y quedarse con la propiedad, porque es tiempo que ellos pierden en arreglarla y venderla otra vez. Entonces, ellos no están interesados en botarlos de la casa. Ellos, estoy segura que en una situación como estamos ahora, que ellos van a poder hacer muchos programas nuevos para los clientes, para poder quedarlos en la casa. Igual, el foreclosure se demora, es lo que te había dicho antes. Si ellos no siguen las regulaciones del arreglo que hicieron con el modification o con el forbearance, entonces el banco definitivamente tiene el derecho de empezar el proceso de foreclosure. Y acuérdese, como en el 2008, el foreclosure demora mucho tiempo. En ese momento, en ese tiempo, el cliente puede salirse de foreclosure, ponerse en un repago, volver a pagar la casa de una forma que ellos puedan pagar para evitar que lo saquen de la casa. Correcto. Correcto. Y otra cosa, Adriana, que es muy importante, es que en enero, cuando los foreclosures se abran, los bancos van a empezar a hacer su reclamación de foreclosure. Van a ir a la corte y le van a decir al juez, necesitamos poner un lien pendens en la propiedad de X o Y porque no me han pagado. ¿Ok? Pero el proceso como tal de un foreclosure toma meses y hasta años en especial en el estado de la Florida. Y yo quiero que el público tenga presente una cosa. Nosotros, Adrián y yo, estamos haciendo un análisis del estado de la Florida y en particular de aquí del sur de la Florida. Porque la Florida tiene una cosa que se llama, es un lien state, ¿correcto? Yeah. La Florida es un lien state. ¿Qué significa eso? De que el título lo tiene el dueño de la propiedad, no lo tiene el banco. Entonces, a diferencia de otros estados como Virginia, como Maryland, donde cuando la persona deja de pagar la propiedad, el banco puede llamar la nota, puede call the note y ejecutarla, el foreclosure en cuestión de 2 o 3 meses, porque no necesita que un juez autorice el sacar a la persona. En el estado de la Florida, sí. En el estado de la Florida, un juez es el que tiene que firmar el foreclosure. Y cuando se firma el foreclosure, que me parece increíble, ni siquiera es el final del camino. Porque si el dueño somete una moción de que está vendiendo la propiedad y está tratando de hacer un foreclosure, el juez puede extender la fecha de foreclosure, puede extenderla hasta 6 meses. Y eso es sin contar los meses o el tiempo que nos demoramos en llegar a que el juez autorice un foreclosure. Entonces, si va a haber algún tipo de número exagerado de foreclosures, no va a ser en enero o febrero o marzo o abril, ni siquiera en octubre o noviembre o diciembre del 2021. O sea, si va a suceder algo en la Florida, y vuelvo y hago énfasis en eso, aquí en la Florida, seguramente si va a suceder algo, va a suceder en el 2022 o 2023. Pero bueno, de aquí a allá nos preocuparemos de qué puede estar pasando allá. Pero en el 2021 no va a haber un número desbordado de foreclosures en el estado de la Florida. No va a suceder por el simple proceso. Una cosa que quiero aclarar. Cuando hablamos de foreclosures, acuérdate que los bancos, la Bank of America, Wells Fargo, todos los lenders como nosotros, el proceso es sumamente más difícil cuando son casas de residencia primaria. Para otros tipos de préstamos, que son los hard equities, correcto. Esos hard equities son para propiedades de inversión. En el año 2010, cuando salió el Dodd-Frank, eso especifica que hard equity solamente puede prestar
en préstamos de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hicieron una cláusula que si es una casa de inversión y dejan de pagar al tercer mes, ellos tienen el derecho de quitarle la casa, porque no es tu residencia primaria. Aquí la Florida es un primary state, que quiere decir que ellos protegen mucho a las personas en su residencia primaria, pero las propiedades de inversión no tienen la misma protección. Correcto. Las propiedades de inversión no tienen la misma protección para el dueño. O sea, el dueño de la propiedad sí le pueden llevar a foreclosure mucho más rápido que si es el principal. Y eso es verdad. Lina María, no sé si haya preguntas en el chat que quieras compartir con nosotros, que Adriana está que se habla. Sí. Bueno, ahorita me hicieron es un temita anterior, y es que una persona con eviction puede comprar. Adriana. El eviction, una persona que esté alquilando con eviction puede comprar, no hay ningún problema. Siempre y cuando, o sea, eso no sale en el crédito, siempre y cuando el eviction no se finalice. ¿Me entiendes? Si el eviction se finalice, puede salir, pero en realidad no tiene ningún efecto. Siempre y cuando la persona tenga su buen crédito, su ingreso, no debe tener ningún problema. Lo que pasa es que al final del eviction se ejecuta un judgment. Un judgment, correcto. Entonces, si la persona no llegó a tener el judgment, sí puede comprar. Exacto. Si no, hay unas restricciones, pero bueno, hay préstamos para todo. Exacto. Y especialmente ahora un eviction tristemente puede ser algo normal, puede ser algo, ¿me entiendes? Correcto. Explicar, o sea, estamos en momentos totalmente locos que no se puede, tienen que haber regulaciones, todo eso va a ir cambiando. Entonces, siempre y cuando tengas una buena explicación, perdí el trabajo, estaba rentando, o sea, tienes que hacer common sense, poder explicar la situación en la que estás pasando. Ahorita los loan officers nos estamos convirtiendo en escritores muy prolíficos. Somos muy buenos redactando cartas de explicación para poder poner en papel la realidad de las personas y que los underwriters puedan hacer sentido de lo que está sucediendo. Exacto. Tal vez eso explique porque me están diciendo que si se finalizó el eviction y no le aceptan en renta, que eso pasó ya hace 2 años cuando lo de Irma, y que vivía en Los Cayos. O sea, es un caso muy particular. Sí. No, pero ya después de 2 años, ya el tema no tiene nada que ver con el préstamo hipotecario, excepto si durante esos 2 años después del judgment, igual el crédito no lo arregló. O sea, si su crédito siguió con problemas, si la persona siguió con problemas de crédito, ya eso es otra cosa diferente. Pero no hay ninguna restricción para comprar con un judgment después de 2 años. Ok, gracias. Bueno, tengo otra pregunta. Que me pregunta Andrea que si una transacción en foreclosure puede seguir su curso como si fuera una transacción normal. Sí, es que, o sea, una venta, si Andrea se está refiriendo así a que si hay una venta y la venta está en proceso de foreclosure, no es que sea una venta normal, porque primero que todo, para que una propiedad que está en proceso de foreclosure salga a la venta, es bajo un short sale. Entonces, como short sale, sale a la venta y sigue un proceso normal de real estate, pero es bajo la figura de un short sale. Perfecto, sí, yo creo que con eso respondes. Bueno, ¿y qué tal si nos cuentan qué creen ustedes que va a pasar con los intereses en los próximos 12 meses? Bolita de cristal, espérate, yo cojo mi bolita de cristal. No. Honestamente, yo creo, en mi opinión y mi experiencia, que los intereses van a seguir como están. No creo que vayan a bajar mucho. O sea, si ya están en record high, o sea, low de historial debajo. No creo que vayan a bajar más, porque lo importante ahora es estimular la economía. ¿Me entiendes? Estamos en una economía muy buena en los últimos 4 años y la cosa es seguir estimulando la economía. Entonces, no creo, ya vamos a llegar a eso, cualquier candidato presidencial que gane ahora en noviembre, no creo que ninguno de los dos van a subir los intereses. Creo que van a seguir saliendo porque tienen que seguir estimulando la economía. Correcto. Y bueno, Adriana dio su punto de vista de préstamos.
Pero yo les voy a dar mi punto de vista de real estate agent. Miren, con la incertidumbre que hay, ustedes prenden el televisor en el canal 1 y ven noticias X positivas o negativas, ponen el canal 2 y ven noticias positivas o negativas, y si cambian de canal 50 veces van a ver una noticia diferente. ¿Por qué digo eso? Es porque nosotros como realtors estamos en control de la situación. Nosotros nos tenemos que crear nuestra propia realidad. Yo no puedo estar inundando mi cerebro y mi corazón de las noticias negativas, o tampoco puedo ilusionarme con las noticias exageradamente positivas porque no voy para ningún lado. ¿Y qué quiero decir con esto? A mí realmente, como real estate agent, me tiene muy sin cuidado el de los intereses suben o bajan. ¿Por qué? Porque si los intereses están buenos o regulares, seguramente voy a poder vender muchas propiedades o voy a poder ayudar a comprar muchas propiedades. Pero si los intereses suben un poco, adivinen qué, voy a hacer muchas rentas, porque la población de la Florida no se va a ir para ninguna parte. Al contrario, cada vez estamos teniendo más y más gente que se viene a vivir a la Florida. Entonces, a mí como realtor, me tiene sin cuidado el tema de si los intereses suben o bajan. A mí lo que me preocupa es si yo me levanto por las mañanas con el ánimo de trabajar y hacer dinero, o si yo me levanto por la mañana con el ánimo de quejarme y de darme golpes de pecho. Eso es lo que a mí me preocupa. No sé si responda a eso tu pregunta, Lina María. Sí, claro que sí, excelente por aclarar todos esos puntos. Y ahorita, ¿qué tal si hablamos también de ese tema que tocaste, Giovanni, de la inmigración a la Florida, de todas esas personas que vienen de otros estados y cómo eso nos afecta a nosotros, para bien o para mal? Ok, oye, ¿tú tienes eso escrito, que me preguntas cuando yo termino una cosa, me haces una pregunta de lo que yo dije. ¿Qué sucede? Y vamos a hablar, y por eso hago la salvedad de que estamos hablando de la Florida, y muy en puntual de la Florida y del sur de la Florida. Todos sabemos que en medio de esa pandemia, una de las grandes preocupaciones que tiene la mayoría de las personas, o tenemos la mayoría de las personas, es de estar infectados, de enfermarnos con el COVID-19. Y se supone que la proximidad de personas, de estar así, muchas personas juntas, es donde más se puede contagiar uno. Entonces, ¿qué está sucediendo? En las grandes urbes, en el norte, donde hay una densidad de población por pie cuadrado infinitamente superior, Manhattan, Chicago, Filadelfia, Minnesota, en fin, las grandes urbes, ¿qué está sucediendo con todas esas personas? Pues si antes nosotros éramos el estado predilecto para la gente venirse a vivir y pasar su retiro aquí o venirse a vivir por el clima, ahora no solamente somos el estado predilecto por esa razón, sino que también la gente se está viniendo aquí porque en la Florida es predominantemente casas o townhomes, construcciones de bajo nivel por los huracanes y en fin, se mantienen construcciones de bajo nivel. Entonces, la inmigración va a hacer que la demanda, y estoy hablando de punto de real estate, que la demanda por vivienda no baje. Al contrario, la demanda de vivienda, ya sea comprada o rentada, va a seguir subiendo en el estado de la Florida y en particular en Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Naples, o sea, esta parte del sur. Como realtor en este momento no quiero estar en ninguna otra parte del mundo, la verdad, excepto aquí. No sé, Adriana, ¿qué punto de vista? No, yo estoy de acuerdo contigo. Y acuérdate, además de eso, nosotros siempre en la Florida hemos sido el lugar para los snowbirds, como dices tú, de Nueva York y de New Jersey, tiran. Acuérdense que las propiedades allá valen muchísimo más. Entonces, cuando ellos venden, ellos vienen con dinero a comprar una casa aquí y pueden dar el 30, 40, 50% de lo que ellos quieran. Eso es número uno. Número dos, han oído en las noticias, como dice Gio, cosas buenas y cosas malas, pero han oído mucho que las personas de mejor estatus financiero de Nueva York se están mudando para acá, igual de California, igual de Chicago. No solamente tenemos la inmigración
doméstica, pero también tenemos muchos compradores del extranjero que le fascinan comprar aquí en la Florida. Absolutamente. Entonces, eso siempre va a continuar, o sea, porque aquí estamos cerquita a Centroamérica, a Suramérica, de aquí puedes ir a cualquier lugar, hay mucha gente, o sea, la Florida, la temperatura, el ambiente, especialmente para Suramérica y Centroamérica, es muy atractivo y para las inversiones. Correcto. Y una cosa que no tiene que ver con real estate directamente, pero sí tiene que ver mucho con real estate, es de que a medida que incrementa la población, ¿qué sucede? Esa población necesita ropa, necesita comida, esa población compra carros, esa población compra insumos que son vendidos dentro de la economía. Entonces se generan trabajos o se mantienen trabajos. Y no solamente la economía de la Florida recibe la inyección de dinero de la compra del real estate, sino que también recibe la inyección de los taxes en las ventas, de todo lo que las personas están comprando cuando están aquí adentro de la Florida. Entonces, pues, o sea, hay que poner en perspectiva todo esto, porque el de que vayamos a tener una crisis el próximo año no es blanco y negro. Señores y señoras, por favor entiendan eso. Por favor, no se asusten, no se paniquen cuando una persona del común, no porque sea una persona común y corriente, sino porque una persona que no sabe lo que sabemos nosotros le haga la fatídica pregunta: oh, es que el próximo año las propiedades van a caer de precio. No, o sea, si ustedes les dicen a esa persona una respuesta con la mitad de lo que nosotros estamos diciendo, la persona va a decir: no, definitivamente no va, el mercado no se va a desbaratar de un momento para otro. Eso no va a suceder. Y definitivamente entonces la Florida va a estar en mejor posición que otros estados para contrarrestar, digamos, que la crisis, entre comillas, que se viva. Pues esa es como una conclusión cuando dices de lo afortunados que somos de vivir acá. O sea, si me preguntan a mí, absolutamente, o sea, 100%. La Florida está en una posición muy, muy privilegiada. 100%, 100%. No sé, Adriana, no sé. No, estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Siempre ha sido un estado que atrae mucha gente. Sí, total. Mucho por la temperatura y la cultura, para los foreign nationals mucho, y para gente doméstica que se está moviendo de fuera de allá para acá. O sea, ya cuando llegan a una edad quieren tranquilidad y la playa. Y obviamente el ambiente aquí es muy rico y yo creo que estamos en una posición extremadamente favorable a comparación al resto de la nación. Y no solamente por la inmigración. Miren una cosa, familia. ¿Cuál es una gran parte de la población que reside en la Florida? La población de los jubilados. ¿Okay? Eso es una gran parte de la población que reside en la Florida. ¿Qué particularidad tiene esa población económicamente hablando? Número uno, flujo de caja. Número dos, ahorros. Número tres, sus ingresos no están derivados de un trabajo actual. Entonces, gran parte de la población de la Florida está recibiendo su pensión, están recibiendo dinero de su plan de retiro, y haya pandemia o no haya pandemia, esas personas siguen recibiendo su dinero. Esas personas, si tienen hipotecas, siguen pagando sus hipotecas. A esas personas no pasa nada con ellos. Entonces, eso es parte del bastión, parte de uno de los pilares de nuestra economía en la Florida hoy por hoy. Entonces, sí, Lina María, estamos en una posición excelente a la hora de enfrentar un posible reajuste. Me rehúso a utilizar la palabra crisis, en un posible reajuste de precios inmobiliarios que no van a pasar en el 2021. En el 2022 de pronto sí, o en el 2023, pero no ahorita, no mañana. Gio, me alegro que tocaste ese tema de los trabajos y de los ingresos. Otra cosa que está pasando muchísimo y que he visto últimamente es que por la pandemia muchas de las compañías no tienen, o sea, físicamente no tienen que ir a trabajar. Tenemos ahora un cliente que vive en Utah, tiene sus 3 propiedades allá, ella trabaja para una compañía muy grande y está trabajando desde su casa, remotely.
quiere decir que se va a ir a la Florida y seguir trabajando de aquí. ¿Me entiendes? Entonces, eso está pasando mucho porque las corporaciones ya saben que no necesariamente tienes que tener físicamente estar en la oficina. Lo puedes trabajar muy bien de tu casa. Entonces, muchas personas están escogiendo viajar o vivir aquí en la Florida, aunque sean de Utah, de Wisconsin, de donde sea, pero pueden vivir aquí y trabajar desde su casa aquí remotely. Correcto, correcto. El new normal, lo nuevo normal. Correcto. Y eso es completamente en concordancia con lo que pasó o diferente a lo que pasó en el 2008, que donde el primer grupo social afectado fueron los profesionales. Aquí está sucediendo lo contrario. Los profesionales están teniendo la posibilidad de trabajar desde casa y de mantener sus ingresos. Correcto. Hay un grupo social de la mano de obra no calificada que sí está haciendo, sus trabajos están siendo cambiados. O sea, de pronto antes, no sé, pintaba casas, ahora manejo para Amazon. Antes, no sé, o sea, tantas cosas, pero el trabajo de mano de obra está cambiando de empleo, está cambiando de empresa. No necesariamente que la gente se va a quedar sin empleo permanentemente, pero el core, el grupo social que más dinero tiene, que son los donde tienen las propiedades, están manteniendo sus trabajos. Entonces tampoco va a haber una desbandada de propietarios sin poder pagar sus hipotecas, sino que no nos digamos mentiras. Y eso no es en la Florida solamente, pero hay más de una persona allá afuera, más de un dueño allá afuera que tiene miedo y que no quiere pagar su hipoteca, sino que se está aprovechando del forbearance. Y más bien, cuando se calmen las aguas, que salga la vacuna el próximo año o lo que sea, que ya sepa que su trabajo no lo va a perder, va a llegar y ¡pum! Paga sus 6 meses o 7 meses o lo que sea, porque no tenía que haber hecho el forbearance in the first place, pero lo hizo porque tenía miedo de la inestabilidad económica. Entonces, o sea, miren todas las cosas que hemos tocado y no hemos tocado ni la mitad de todo lo que implica el salir a la calle a gritar, hay crisis, hay crisis, hay crisis. No hay ninguna crisis, señores y señoras. Lo que hay es falta de información y desinformación, que es peor aún. Exacto. Me emociono yo con este tema. Ay, no, ya veo. Soy un apasionado del real estate. Créame que lo soy. Créeme que se te nota por aquí. Se te nota. Pero bueno, hablando de la palabra crisis, porque yo sé que mucha gente está en esta reunión por esa palabra, eso fue lo que vendió. Sabemos que es imposible que el mercado de real estate se mantenga subiendo todo el tiempo, como ha pasado en los últimos, si no es en los últimos 12 meses, Giovanni, que tú dices que ahorita no va a pasar para el 2021. Si no es en esos últimos 12 meses, ¿cuándo puede ocurrir una corrección y qué tan profunda puede ser o cuándo puede pasar la crisis inmobiliaria? O sea, yo sé que tú no quieres esa pregunta, pero es que los precios no pueden subir. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que nos está preguntando? Bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar esos precios por las nubes? No hay mercado que aguante eso. Adriana, ¿quieres empezar tú? Ok. Normalmente, históricamente, y perdónenme mi español, historically, ¿no? Históricamente, son cada 10 años. Exacto. Que hay un cambio. Ya vamos para 12. Estamos en 12. En realidad no creo que los precios vayan a bajar. La única forma en cual los precios pueden bajar un poco es si los intereses suben. Porque siempre hay un balance. Los intereses suben, pero los precios bajan. Los precios suben. Y en mi forma de pensar, o sea, por lo que he estudiado y por lo que he leído, en mi conocimiento de tantos años, el interés va a seguir bajito. Sería la forma inteligente de nuestros candidatos de seguir que el interés siga abajo para poder estimular la economía. Y con esa mente no creo que los precios vayan a bajar mucho. De pronto puedes encontrarte una persona que esté entrando en forbearance, no puede pagar, te lo vende un poquito más barato, pero no creo que en sí vayan a bajar mucho los precios.
soy totalmente correcto, de acuerdo con Adriana. Les cuento un caso real. Yo tengo una familia, unos clientes míos, son familia bastante pudiente y tienen entre 5 y 6 millones de dólares listos para entrar a comprar propiedades tan pronto haya un hecho apocalíptico aquí en la Florida. No va a suceder, pero lo que les quiero decir con eso es de que es una familia chiquitica y estamos hablando de millones de dólares. Imagínense la cantidad de inversionistas que hay allá afuera con sus garras o sus mandíbulas listos para entrar a comprar cualquier propiedad que salga al mercado. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que la demanda por propiedad raíz se mantenga. Entonces, o sea, no va a haber, o sea, me rehúso a decir que los precios van a bajar. Que haya un reajuste. Ok, eso es verdad, por lo que dijo Lina María. Es imposible que una economía o que el mercado de real estate se mantenga subiendo en forma vertical constantemente. Entonces, de que pueda haber un reajuste aquí o allí, sí, pero no va a suceder un tema de una reducción del 20% del valor de la propiedad o del 15% del valor de la propiedad. Eso no. O sea, que haya un reajuste del 3%, del 4%, pero, o sea, ¿qué es el 4% en una casa de 300,000? Son $10,000, $12,000, ¿no? Eso no es una crisis inmobiliaria. Excelente, Giovanni. Me encanta. Y desde el punto de vista de marketing, quisiera verlos a todos haciendo publicidad, usando la palabra crisis, porque la palabra crisis va a traer la atención de la gente. Entonces, utilicemos la palabra crisis sin miedo, pero también volvamos a ver este video para que entendamos y le expliquemos a la gente lo que realmente la palabra crisis significa y por lo que vamos a pasar. O sea, el mercado sigue muy bueno, entonces yo los invito a que hagamos el marketing sin miedo. Vuelvo y les digo, usemos esa palabra crisis para atraer gente, porque cuando pongamos esos posts, cuando hagamos esa publicidad, la gente va a poner sus ojos sobre nosotros y expliquémosles qué oportunidades son las que vienen. Así que esa es mi invitación, pero también quiero invitarlos a tocar otro tema desde una perspectiva bien neutral. ¿Qué papel juegan las elecciones y en qué cambiaría si gana Trump o Biden? Ay, Dios Tenemos mío, que hablar de eso. Claro, hay que hablar de esto también. Ariana, quítate el mute. Lina María, ¿puedes habilitarle a Adriana el micrófono? Sí. Ok. Digo yo que mi favorite topic. Yo sé que la audiencia es dividida, pero entonces no vamos a hablar de opinión política, sino de qué pasaría. No, tranquila, no hay problema. Es que acá entre nos, qué pena interrumpir, hasta en la casa hay opiniones divididas, entonces es un tema así como da miedo. No, yo sé. Bueno, te puedo decir, definitivamente el candidato que gane ahora en noviembre 3 va a tener un efecto muy grande en nuestro país en muchas cosas. Lo que está ofreciendo Biden, por ejemplo, en lo que es subir los taxes a las personas que ganan más de $400,000, eso va a tener un efecto muy grande en nuestra economía para compra. O sea, si le sube los impuestos a una corporación en la cual tiene que pagar empleados, ¿quién va a pagar esos taxes? Los empleados. ¿Me entiendes? Entonces, al subir los taxes a una corporación, la corporación se lo va a pasar a los empleados, al pasárselos a los empleados de una forma de que le bajan el salario, y al bajar el salario, entonces limita que esa persona es lo que pueda comprar esa persona. ¿Ok? También Biden ha hablado sobre quitar
el tax relief que hizo Trump para across the board, para personas solas, para corporaciones, eso definitivamente afecta. O sea, en un averaje va a afectar más o menos en el ingreso de una persona, de una familia, por persona, $6,000 al año. Entonces, al subir los taxes para las personas de $400,000 para arriba y quitar el tax relief que dio Trump, definitivamente va a limitar lo que las personas pueden comprar, porque van a quitar el ingreso de las personas, van a bajar el ingreso de las personas. O sea, la economía ha estado muy bien por 4 años. Yo no puedo, a mí además me ponen la pregunta, ¿estás mejor hoy que estuviste hace 4 años? Sí, definitivamente, ¿me entiendes? Y yo creo que es un V-economy, va a ser un V-economy si seguimos en esto. Pero honestamente, si hacen lo de los taxes, yo creo que definitivamente vamos a perder clientes, vamos a perder, la gente va a perder ingresos. Entonces, obviamente, nos limita a nosotros por lo que ellos puedan comprar. Giovanni. Muy bien, Adriana, gracias. Estoy ansiosa por oírte. No estoy diciendo who I'm voting for, I'm just saying the truth. No dijiste, no lo dijiste, no. Miren, más que explicar mi visión política y de cómo la política va a afectar de un lado o de otro la economía, más bien quiero llamar a la conciencia de cada uno de que no se preocupen quién va a quedar de presidente en noviembre. Hoy, mañana y pasado mañana, preocúpense por ustedes prepararse, profesionalizarse, mejorar como real estate agents. Porque si ustedes son buenos real estate agents, si ustedes tienen el conocimiento, independientemente si gana Biden, si gana Trump, si gana Guayuyu o Yuyuya o el que sea, ustedes van a estar en la capacidad de sortear cualquier inconveniente económico que podamos tener. Entonces, no es de que no voten, al contrario, hay que votar por sus convicciones, pero su energía debe de estar puesta en la preparación como real estate agent o como loan officer, porque yo sé que aquí en este momento hay varios loan officers. Miren, como loan officer tenemos refinanciamientos, tenemos compras, tenemos líneas de crédito, tenemos préstamos FHA convencionales, hard money loans, préstamos para extranjeros, en fin, tenemos N número de fuentes de ingreso. Como realtors tenemos venta, compra, rentas, podemos especializarnos en short sales, podemos especializarnos en foreclosures. So, al final del día, quien gane, me importa un pepino. Lo que yo estoy apostándole es a yo entrenarme, a yo crecer como realtor para que venga lo que venga, estoy listo, hijo de madre, para saltarle y salir de adelante a las vicisitudes que se puedan presentar. No sé si respondí tu pregunta, Lina María, me querías corchar ahí, pero como buen político. Es que yo creo que debiste ser político. Te han dicho mucho eso. Estás muy neutral. Sí, no, pero más que neutral es que realmente siento que, y se lo digo de corazón, si muy categórica tu respuesta, dice. A ver, yo pues en mis años de votar soy republicano, yo soy republicano. Lo que pasa es que yo ahorita tengo mis dudas de si voy a ser republicano o demócrata, pero lo que no me cabe la menor duda es que mi primera preocupación es protegerme y mi familia. Y para eso yo tengo que estar educado, yo tengo que estar preparado, independientemente de lo demás. Bueno, así es. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Adriana.
No, excelente charla. Vamos a abrir para que nos hagan más preguntas. No nos quedemos en el tema político porque Sí, no sí, es, no, evitemos el o tema sea, político 100%, por yo favor. quería hablar un poquito, así como se tocó en este momento, pero la idea no es ahondar en eso. Al contrario, si puedo abrir los micrófonos como para... No se aceptan preguntas políticas. Voy a abrir los micrófonos para hablar del tema de la crisis, de su opinión, de si tienen más preguntas para Adriana o para Giovanni. Déjenme, yo pongo acá la opción de que el que quiera hablar ya le puede abrir su micrófono, pero no sin antes darle las gracias por esta charla tan chévere. O sea, de verdad que ilustraron muchísimo más todo este tema de la crisis que, como dije al principio, genera tanta especulación y podemos salir y hablar con propiedad de esta capacitación que nos da Fortex Realty y decirle a la gente tranquilo que lo que está pasando es esto y esto. Entonces, gracias Giovanni y Adriana por eso. Y están abiertos los micrófonos, alguna otra pregunta que queramos ilustrar y aprovecharlos a ellos en este tema. Mientras escriben, porque no tengo por aquí preguntas en el chat. Les recuerdo que esta charla la voy a grabar, se está grabando y la voy a publicar en el canal de YouTube. Para las personas que no se han suscrito, por favor se suscriben al canal de Fortex, youtube.com/Fortex Realty. Y los que todavía no son parte del Team Fortex, que son poquiticos, bueno, lo espero que me llamen para que hagamos una cita y hablemos de todo lo que les podemos ofrecer, aparte de ese entrenamiento y esta calidez humana, porque una de las cosas más bonitas que tenemos es la calidez que hay en el equipo. Entonces, no, parece que la gente está como muy satisfecha quedaron anonadados o les da miedo preguntar. No quieren saber nada, dicen no. Yo estoy esperando preguntas, pero no veo así como Rafa, más participación. ¿tienes alguna pregunta? Rafa, por aquí me escuchas. No tengo preguntas, pero de verdad Sí, que ha sido muy interesante ver en perspectiva y poder diferenciar con un criterio y con conocimiento lo que es 2008 y 2020. Entonces, correcto, ya nosotros tenemos herramientas suficientes para poder en cualquier conversación poder exponer con propiedad y con conocimiento qué es lo que está pasando actualmente. Definitivamente todo lo que hemos escuchado hoy nos va a permitir a nosotros abrir caminos y hacer negocio, porque cuando se habla con propiedad, pues hay confianza, y al haber confianza hay negocio. Correcto. Así es. Y tengo una preguntita por acá. Ya le voy a dar la palabra a alguien que me habló por el micrófono, que hablaron de lo que puede pasar por el lado de propietarios y arrendatarios, pero cómo se ven las oportunidades para inversionistas. Ok. A ver, lo que decía ahorita, de pronto va a ser real de que a partir de enero, febrero, marzo empiece a haber una ejecución de evictions, pero la gente lo sacan de una casa, pero no se van a ir del estado de la Florida, pues su trabajo está aquí, su familia está aquí. ¿Qué van a hacer? Van a llamar a uno de nosotros como realtors y van a pedir que les encontremos una propiedad para ayudarle a rentar una propiedad. De pronto, nosotros como realtors tengamos un poquito más de trabajo porque al principio, sobre todo, muchos dueños, todos orgullosos, van a decir, no, si ya tiene un eviction, entonces yo no le rento a nadie que tenga eviction. Pero, o sea, apenas pasen 15 o 20 días sin rentar la propiedad, los dueños van a tener que aceptar porque va a ser no digamos que vaya a ser el común, pero sí va a haber un gran porcentaje de personas que de pronto tuvieron algún tipo de eviction. Entonces, no malinterpreten el de que vayan a sacar personas que no pagaron la renta con que eso significa que el precio de las propiedades va a caer o que la demanda por unidades de renta va a caer. La demanda por unidades de renta no va a caer. No va a caer. Ustedes saben que el precio, los que hacen y hacemos rentas, sabemos que la renta de hace 6 meses atrás, hoy esa misma casa vale $100, $200 más de lo que valía. Es más, les cuento una historia.
me han llamado varios de ustedes, me han llamado a preguntarme de que hicieron una oferta en una casa de renta, y ya no les aceptaron la oferta, que porque alguien más ofertó más dinero por la renta de lo que estaba pidiendo el dueño. O sea, en este momento el inventario es tan reducido que estamos empezando a ver en renta lo que está sucediendo en la compra. Entonces, no sé quién preguntó el tema de la renta, pero, o sea, hay trabajo, hay trabajo. Perfecto. Y alguien tenía una pregunta por micrófono, pero no vi quién era. ¿Se me fue? Ok. Bueno, Adriana, ¿algo más para terminar? Para que vayamos ya entonces. No, eso es todo. Sigo con Gio, sigan el ánimo, para adelante, trabajen mucho, que por ahí siempre hay algo, siempre hay clientes, siempre hay programas nuevos que están saliendo para los clientes. Espero que venga en enero. Siempre hay ajustes, o sea, nosotros tenemos muchos programas que son sin ingresos y verificación de ingresos, o sea, y en enero estoy segura que van a salir nuevos tipos de préstamos. Definitivamente no como el 2008, porque eso fue lo que nos puso en ese problema, pero sí van a haber muchos programas para ayudar a los clientes. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, nada, de parte mía, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Les deseo muchos éxitos y el éxito en real estate está para el que lo quiera alcanzar. Llévense eso presente. Yo quiero. El éxito. Ok, entonces sal a alcanzarlo. El que no quiera alcanzarlo, no lo va a alcanzar ni en real estate, ni vendiendo papitas, ni vendiendo chicles, ni de nada. El que no quiera trabajar, el que no quiera sudar, el que no quiera poner de su parte, el que no quiera ser constante y consecuente con sus decisiones, nunca va a conseguir nada, en ninguna parte. Entonces esa es mi reflexión del día de hoy. Se les quiere un montón, cualquier cosa, ya saben que me pueden llamar, siempre estoy disponible para ustedes. Y bueno, nada. Rafa, ¿me des una cervecita? Mi voto es para Giovanni Hernández. Bueno, muchas gracias a todos. Adriana, feliz día. Gracias por estar aquí. No, gracias por tenerme. De verdad que fue muy buen grupo. Bueno, chao. Que estén bien. Bye. Bye.